Muy bien, pues estimadas alumnas, alumnos, tutores de la Facultad de Salud, retomamos la segunda parte de nuestra jornada del día de hoy y justamente vamos a ver, pues vamos a charlar con el maestro Isaías de Jesús Díaz Maldonado, para quien pido un fuerte aplauso. El maestro Isaías Isaías de Jesús, es que nada más yo digo, el maestro Isaías de Jesús Díaz Maldonado es doctorante de la Universidad de Durango, doctorante en Ciencias de la Educación, tiene una maestría en Desarrollo Tecnológico en Sistema de Protección Animal por la Facultad de Veterinaria de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Justamente también es docente de la Escuela de Enfermería y Salud Pública de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Algunos de sus puntos importantes en cuanto al trabajo académico: fue presidente de la Academia de Inocuidad Alimentaria de la Escuela de Enfermería y Salud Pública de la Universidad Michoacana, presidente de la Academia de Saneamiento Básico en la Escuela de Enfermería y Salud Pública de la Universidad Michoacana. Tiene tatuado la facultad, y bueno, también tenemos el honor de que el maestro Isaías sea docente de nuestra Facultad de Salud. Entonces, el maestro Isaías va a impartir su conferencia acerca del cambio climático y su impacto en la salud pública. Les pido otro fuerte aplauso para el maestro Isaías. Bueno, antes de iniciar, quiero dar un agradecimiento a todos ustedes por venir, a los que están en línea, pues obviamente, ¿no?, por haberse conectado, y en especial pues a la Universidad Virtual del Estado de Michoacán, que pues me ha abierto sus puertas y me ha permitido participar. Siempre es interesante dejar huella en toda la gente con la que hablamos, y creo que este es uno de los temas que tiene o que da muchas expectativas a todos ustedes. Espero que lo que se vea aquí les pueda servir y que no lo echen en saco roto. La presentación que antecedió, muy interesante, y también tocaba algunos temas de esta presentación. Entonces, podemos andar a la profundidad que ustedes gusten, y espero les sea de su agrado. Muchísimas gracias. Vamos a empezar. Ok, si bien es cierto, ya México pertenece a esos comités mundiales del cuidado que se tiene para la salud pública, pero además de la salud pública, del cuidado mundial. Se ha comentado de muchos países que no reconocen el calentamiento global como tal. Recuerdo yo que hay varios documentos publicados por diferentes países en los cuales después se retractan. El protocolo de Kioto es un ejemplo de ellos. El protocolo en el cual iban a participar las grandes potencias disminuyendo las emisiones de gas invernadero que se tienen, y resulta que cuando se promulga dan un paso atrás y dicen: yo no participo. Entonces, en base a todos esos acuerdos que se hacen y después ya no se cumplen, pues hay preocupaciones mundiales. La Organización Mundial de las Naciones Unidas dice: es preocupante lo que pasa en el mundo, muy preocupante, tenemos un cambio climático, y algunos países de los que participaban ahí aún no lo entendían o no lo querían ver, como bien por ahí lo mencionaron. ¿Qué es lo que pasa o qué es lo que sucede? Se da una calibración a los sistemas ambientales de todos estos países y dicen: en 1950 a la fecha hemos subido 0.7, 0.6, 0.5 grados, y eso puede tener repercusiones muy muy graves. Desde los 60 se habló de una forma muy, pudiéramos decir, somera sobre el cambio climático, muy superficial. Ya nos decían: tenemos problemas de cambio climático, estamos empezando a utilizar plástico que tarda más de 100 años en degradarse.
Y por ahí podemos encontrar dentro de la literatura algunos autores que dicen, una suela de tenis de 1960 tardará 400 años en degradarse en el ambiente. 400 años. No lo habían advertido y no lo vimos. Todavía en aquellos años, ¿sí?, a mí me tocó ver aún las bolsas de papel que utilizábamos para todo. Una bolsa de papel que se degradaba. Obviamente, teníamos en mente que para obtener esa bolsa de papel necesitábamos cortar un árbol. Ahora lo ponemos en la balanza y ¿qué decimos? ¿Qué convendrá más? Cortar el árbol, pero hay que sembrar. Hay que volver a sembrar. Pero no es sembrar por sembrar. Todo eso que se puede comentar, ese es un ejemplo de millones de ejemplos que hay. Tiene que ver con ese aumento de temperatura en el mundo. Hoy, afortunadamente, lo podemos ver así. Los malos pronósticos lo pintan de aquella forma. Para el año 2015 se reúnen en París toda esta gente intelectual de diferentes países para reconocer hasta ese momento que podríamos tener un problema serio y un problema grave, cuando ya desde los 50 y los 60 se nos había dicho. Debemos de tener cuidado con la sobreexplotación de los recursos naturales. 25 años. ¿Sí? Por eso fue tan famosa esta reunión del 2015. Porque ya no fueron 128 países los que decían, sí es cierto, es verdad. Ahora 195 dicen que sí. Y entonces, estas imágenes las podemos encontrar en internet. ¿Sí? Yo afortunadamente la pude bajar de National Geographic Channel, ¿verdad? Son documentales. Y la fotografía, lejos de ser algo bonito, es alarmante. Esa es la palabra, es alarmante. Se nos ha olvidado todo lo que nos han dicho por décadas y por generaciones. Seguimos consumiendo plásticos a diestra y siniestra. Seguimos talando. Seguimos haciendo cosas que no deberíamos de hacer. Estamos sacando esos organismos de los ecosistemas y metiéndolos en otros ecosistemas y obligando a que hagan actividades que jamás se había pensado que podían hacer. Se rompieron las barreras naturales. Se rompió la barrera interespecies y entonces empiezan las enfermedades. Oye, esa enfermedad de cisticercosis era exclusiva del cerdo. No, espérame, el gato también, el bovino también. La gripa. ¿Sí? Las influenzas es otro ejemplo. Y aquí traigo el ejemplo de influenza, que es uno muy notorio y que generalmente demuestra lo frágiles que somos. Ya lo dije yo en alguna ocasión y lo he mencionado en alguna plática, ¿sí? Nosotros estamos molestando a la naturaleza. Imaginemos que es una persona de nuestro grupo social, Se va a enojar. pero es la persona más tranquila de todo ese grupo social. Ah, pero le hemos estado picando las costillas de una y de otra forma. Nos va a golpear. Y nos da 3 opciones. Primero nos dice, cálmate. Después, o nos voltea a ver feo, ¿sí? Nos da una mirada, o empieza a meter la mano para quitar las agresiones. Y la última es cuando ya te agrede. Esto es una agresión que nosotros provocamos. En la literatura dice que si realmente el Polo Norte se descongelara, el nivel del mar subiría 7 metros. Pero ¿qué tal si se descongela el del sur? 60 metros. ¿Por qué el del sur es más grande? Es más grande. Es más grande. Y entonces tendríamos que las ciudades desaparecerían, ¿sí? Tierra firme desaparecería. Todas estas ciudades desaparecerían. Islas, Japón. Todo se iría. Aquí, este es un gran ejemplo, ¿sí?
Pontevedra, España, donde hay unos familiares míos, ya no existiría. ¿Verdad? Monteverde. Pontevedra. Londres, ¿sí? Desaparecería. Venecia también menciona esta diapositiva. Holanda. Y este es los Países Bajos. Adiós. ¿Sí? Afectaría hasta Alemania. Esto sería con nosotros. Península de Yucatán. Adiós. Tabasco. Fuera. Yo recuerdo que había esos mensajes que salían de la Comisión Federal de Electricidad. Apaga la luz. Tabasco, haz algo por Tabasco. Se está inundando Tabasco. Bueno, desaparecería. Lo que es hoy Florida, obviamente dejaría de existir. Hay datos sobre esto también, en donde dicen 150,000 personas morirían. No, Haití, todos. Son pocas, ¿sí? Todo el Amazonas se desbordaría, ¿sí? Ya sería parte del mar, así es, del Atlántico, Las Guyanas. ¿sí? Todo lo que es Uruguay y Paraguay desaparecería. Por descuido de todos, ¿eh? Aquí no es uno, aquí es descuido de todos. Seguimos malas prácticas, estamos haciendo algo indebido. Adiós China, aunque sea primera potencia, también se va. Se va un pedazo. ¿Sí? Entonces, hay diferentes partes del mundo que pagarían las consecuencias. Y obviamente, Esa gente migraría a los pequeños terrenos. obviamente, en los lugares donde hay poblaciones, ¿sí? Y sentimos que somos muchos, Morelia 3,300,000 habitantes, se triplicaría. Eso lo vimos con el temblor. ¿Sí? Sí, así es un ejemplo. Entonces, la zona antártica también, todo lo que es hielo, desaparecería y quedarían nada más estas pequeñas fracciones. ¿Qué hace la Tierra? Recordemos el comentario que les dije al inicio, ¿no? La Tierra es el compañero de nuestro círculo social que le picamos las costillas varias veces y nos dio 3. La primera fue decirnos, tranquilízate, cálmate. La segunda, defenderse. Y la tercera, agredirte. Tenemos directamente, lo hemos creado. La Tierra necesita llegar a su equilibrio para alcanzar las temperaturas que tenía con anterioridad. ¿Sí? La era de hielo no se dio porque sí, hubo un cambio climático. Y de alguna forma la Tierra tenía que defenderse de eso. Ahora, si no entendemos, el problema se va a agravar. Esto lo podemos ver y decir, pues sí, es un huracán, pero no tenemos ni siquiera la idea de a cuántos países puede arrasar, de qué es lo que realmente pasa y de la importancia que tienen para el cuidado de la salud pública, que ahí viene lo interesante. ¿Qué impacto se da con ese cambio climático? Porque efectivamente vemos los cambios. ¿Sí? La ciudad de Morelia, cuando yo era niño, hace más de 40 años, no tenía estas variaciones climáticas. Pero estaba rodeada de árboles. ¿Sí? Totalmente distinto. Ha cambiado demasiado. Y aquí está la respuesta. 3 huracanes. Ahí está la fecha. 2017, agosto 9. Katia, Irma y José. República Mexicana. ¿Mande? Están interactuando. Al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Ya nada más esperamos que se junten. Obviamente, fueron debilitándose con el paso del tiempo. Y dice uno, ¿y qué tanto pasó? Yo todavía recuerdo que mi abuelo decía, siempre que viene el agua, deja más bien que mal. ¿Sí? Pero no venía en esas proporciones, no en esas cantidades. Aquí, en esta colonia, tuvimos un ejemplo hace algunos meses. Estas lluvias. Se destrozó toda, aquí la calle está enfrente toda destrozada, la fuerza con la que bajó toda la acumulación de agua que ve acá arriba. ¿Sí? El daño físico está, pero ¿qué tal con lo que no vemos? Virus, bacterias, hongos, protozoarios, levaduras. Lo lleva de un lado a otro.
Yo he visto casos de epidemiólogos que se rompen la cabeza buscando cómo nos llegaron esas enfermedades zoonóticas. Si aquí no teníamos la enfermedad, pero tenemos esos cambios climáticos. ¿Desde dónde? ¿Desde qué lugares de la geografía terrestre puede levantar partículas y hasta dónde las puede llevar? Recordemos que la Tierra es un ente vivo y respira. Hay corrientes marítimas, ¿sí? Y hay aires que circulan por todo nuestro planeta, ¿sí? Seguimos alebrestando con la deforestación, más fácil pueden pasar los vientos, más fácil pueden llegar las enfermedades. Otra fotografía, Sequía. ¿sí? Sequías y olas de calor. Todavía hay por ahí trabajos de huella hidrológica. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué estamos haciendo? Pero espérenme, no es realmente el problema, ¿sí? Ok, a lo mejor se deforestó y quedó así, y la tierra hace lo posible por volver a sacar su vida, a tener su biota natural, ¿sí? Sin embargo, esto es la fuente de vida para todos. Corre el agua. ¿Árboles? ¿Sí? Plantas, animales. Así es, animales, Humanos. estamos ahí metidos. Se ha ido. Los tres. Nos vamos. Los tres. Lo he dicho también muchas veces, estamos todos unidos, de alguna u otra forma tenemos una relación. Si nosotros destruimos esas cadenas tróficas que hacían fértil esta tierra, nos estamos destruyendo poco a poco nosotros. Voy a presentar más adelante algunos ejemplos, pero obviamente con estos problemas se incrementan las enfermedades digestivas, ¿sí? Respiratorias. También respiratorias, pero en el caso del calor, lo digestivo es lo que se vuelve el coco de los sistemas sanitarios, no nada más sistema de salud, del sistema sanitario, ¿sí? Entonces, son fotografías impresionantes y me remito a lo que dice aquí, que la Organización Mundial de la Salud dice que 150,000 muertes solamente. ¿Vieron las imágenes? ¿Creen que serían 150,000 muertes si llegamos a esos extremos? Eso. Hay poblaciones que tienen 7, 8 millones que son poblaciones costeras. Recuerdo que Lázaro Cárdenas en el último censo andaba arriba de, creo, 2 millones de personas. Lázaro Cárdenas, que es parte de nuestra costa. Y obviamente tenemos poblaciones más pequeñas, tenemos ahí gente en Faro de Bucerías, en Coahuayana, en Manzanillo, de todo lo que es la costa. Bueno, ya Manzanillo es otro estado, pero obviamente es parte de nuestra costa. Entonces las afectaciones realmente son muy serias. No debemos llegar a esto. No nada más por las consecuencias que pueda tener de manera física el estar así, sino por las consecuencias en salud, que es lo que más representa. También tenemos daños al ecosistema. Hemos tomado tanto nuestros recursos naturales, hemos sobreexplotado, que a veces se nos sale de control nuestras actividades. Y entonces, ¿qué sucede? Tenemos estos ejemplos. Contaminación. ¿Sí? Es un pato que está lleno de petróleo. Hace también algunas décadas había comerciales en donde las empresas de jabón, para demostrar que eran biodegradables, Hacían eso. bañaban un pato así y lo lavaban y quedaba otra vez sus plumas blancas y demostraban que era efectivo, pero que además era biodegradable. Y entonces anda mucha gente trabajando en la limpieza de eso. Pero vuelvo a decirles, el problema no es lo que vemos, es lo que está detrás de esto. Fenómenos. ¿Sí? Las cadenas tróficas que se alimentan, o la cadena alimentaria que se alimenta de esta especie, tiene efecto residual. Hace rato comentaban sobre los tóxicos que se quedan en el cuerpo. Desgraciadamente la industria del petróleo ha parado en los alimentos. Y hoy por hoy ustedes pueden tomar un producto chatarra, Y tiene verlo y leer ahí derivados del petróleo como tal. la película que tiene
¿Sí? ¿Quién no consume esos churritos color naranja? ¿Sí? Los puedes prender. ¿Quieres iniciar una fogata? Ponle. Y con eso ya no ocupas el locote. ¿Sí? Hay un montón de productos derivados del petróleo que llegaron a los alimentos y esta industria se volvió tan poderosa en el mundo que todo mundo quiere pelear por el petróleo. Pero vuelvo a repetir, esa no es la implicación de salud pública como tal. Eso es lo que tenemos ahorita, el daño físico. Si queremos hablar de salud pública, hablemos del daño ecológico, del daño a los ambientes. ¿Dónde quedó la salud ambiental de este ecosistema? Todos los microorganismos ya se murieron. Aquí todo feneció. No nada más va a ser el pato. Va a ser quien consumía al pato. Va a ser quien consumía en esas aguas. Aquí no vemos peces, sin embargo están involucrados los peces, los moluscos, ¿sí? Los crustáceos cascarudos. Aquí están involucrados. Entonces, todo eso, quieran o no quieran, repercute y repercute de manera muy seria. Perfecto. Esto es otro ejemplo de lo que realmente sucede. Y ustedes viajen a un lugar en donde dicen, no, es que está muy bonito, es un lugar virgen. Y llegas y encuentras esto. Ya viajó. ¿De verdad? No, es que nosotros no fuimos, no pues, fue la humanidad. Claro que fuimos nosotros. De una u otra manera nosotros estamos haciendo esto. Todos aquellos que ven en las zonas costeras que van sobre su auto y tiran algo a la calle, para en el mar. Pero los que estamos entre valles y montañas, como es el caso de esta zona, ¿sí? Para en lagos y lagunas. Sí. Si bien nos va, y si no, se va hasta el mar. Ya vimos. Es más, me voy a regresar para que vean esta fotografía. ¿Sí? ¿Qué creen que levante esto? ¿Qué creen que esto mueva? ¿Sí? Vean nada más. De verdad el país, nuestra República Mexicana se ve minúscula ante estos gigantes llamados huracanes. Entonces, esto va a estar ahí por muchísimos años más. Todos mis nietos o mis bisnietos van a encontrar esto si no hacemos nada. ¿Y saben qué? Hay gente que entra y se baña ahí porque no tiene otro lugar donde bañarse y se mete y se baña ahí. Y entonces anda con una urticaria y un prurito, que Dios guarde la hora. Enfermedades de la piel. ¿De dónde consumen el agua? Ni modo que se las lleven embotellada. Hay que tomarla de ahí, hay que darle un tratamiento. Todo, plata coloidal, zeolita, ¿sí? Con lemna acuática, con lirio, buscar las formas para poder transformar esto. Actividades específicas de saneamiento básico ambiental, ¿sí? Que se cambie esta situación. Enseñar a nuestra gente la importancia de mantener esto sano. Y vuelvo a repetirlo, no nada más porque sea un recurso que debemos de tener disponible para poder vivir, no, por todas las otras enfermedades que conlleva tener esto aquí. No nada más tomamos agua nosotros, ya lo dijimos hace rato, árboles y animales, que se llama interfaz humano-animal-ecosistema y que también lo vamos a mencionar más adelante. Continuamos con los daños al ecosistema. ¿Sí? Yo traté de buscar una diapositiva que me mostrara, pero más reciente, los daños, y aquí vienen por hectáreas, hasta 23.500 hectáreas en el estado de Michoacán. Pero tenemos estados como Chiapas, Oaxaca, en donde el número se eleva casi a las 40.000 hectáreas quemadas por los desechos que nosotros mismos arrojamos, ¿sí? Que salimos a hacer un recreo, un campo, un picnic, un día de campo, ¿verdad?
Prendemos una fogata y se nos olvida apagarla. Dejamos envases que hacen la función de una lupa. Las famosas bachichas que mucha gente todavía dice, no es cierto que una bachicha haga ignición. Bueno, pues aquí están los resultados. ¿Sí? Problemas respiratorios que también voy a comentar más adelante. Tenemos problemas reales con esto. Cuando se quema, no hay quien vuelva a recuperar esas áreas. ¿Sí? La biocenosis se perdió. La biota se perdió. ¿Sí? Entonces, esto está ejerciendo una función específica en el ecosistema. Hace rato se mencionaban también los famosos mosquitos Aedes aegypti. Tienen una función. ¿Se han hecho plaga? Sí. ¿Por qué creen? Nosotros les damos las condiciones para que puedan reproducirse y de esa forma nos causen daño. Pero obviamente tienen una función en el ecosistema. Se nos olvidan a veces esas funciones que tienen en el ecosistema. Y cuando las olvidamos, entonces empezamos con enfermedades. ¿Sí? Aquí hay un ejemplo muy claro, una diapositiva en donde está todo talado y nada más queda un solo árbol. Y es muy común que digan, es que yo me dedico a esto, pero yo vuelvo a sembrar. A ver, espérame. Cuando siembras, ¿cuántas veces los alimentas al año? Tienen una alimentación. Tú deforestaste toda su zona, toda su área. Y no estoy hablando nada más del árbol, sino de todo el ecosistema que estaba ahí antes del árbol. ¿Sí? Y de todo tipo. Entonces, los pájaros que vivían aquí migran. Y con ellos sus enfermedades. Y ahí andan paseando la leptospira por varias ciudades. O la influenza, o el mófilus. Nosotros mismos nos estamos ocasionando ese daño. Entonces, todas estas actividades y todas estas acciones nos están llevando, ¿sí?, a enfermarnos más y más. Pero vamos a ver qué repercusión tan grande tiene que ya hay 3 organismos que están tratando de hacer algo. Y además de estos 3 organismos, hay muchas organizaciones dentro de los países, muchas instituciones que están tratando de hacer algo. Entonces, ¿qué hace la FAO, la Organización Mundial de la Salud, y la OIE? Bueno, primero crean un enfoque que se llama una sola salud. Una sola salud. En este enfoque, ¿sí?, se quiere un ambiente sano, un ecosistema sano como tal, una salud ambiental, para que realmente los que estamos sobre esos ecosistemas, que somos humanos y son animales, puedan convivir sin enfermedad. Siempre me han cuestionado que hasta dónde es el alcance de este concepto de una sola salud. La forma más fácil y más sencilla de explicarla es decirles, no podemos hablar del concepto de una sola salud si esas 3 partes no están saludables. Entonces, ¿no se alcanza? No. Pero ya están las bases fijas para poderlo hacer. No es atacando las enfermedades aquí y no es atacando las enfermedades acá. Tenemos que iniciar con la salud ambiental. Y de todo esto hay un programa, ¿sí? Estos 3 organismos internacionales ya hicieron un planteamiento colaborativo global, ¿sí?, para afrontar los problemas o los riesgos que tiene la salud humana, la salud animal, algunos silvestres también que entran dentro de la salud animal, y los ecosistemas. Quien quiera revisar la información está en la página de la OIE, concepto que nació en el año 2000, finales de los 90, principios del 2000. Entonces, la salud pública se basa en las medidas preventivas a ese nivel: ambiente, animales y humanos. Y se cuestiona,
¿Y qué en el mar? Bueno, en el mar también están expuestos. ¿Por qué? Nosotros vamos al mar, capturamos especies marítimas. También estamos expuestos a las enfermedades de esos peces, de esos moluscos, de esos mariscos que sacamos del fondo del mar. También está en peligro. Y la fauna silvestre, antes era muy penado, igual que ahora, extraer un animal de un ecosistema y meterlo al tuyo. Y ahora, en la actualidad, encuentras que la gente trae hasta boas constrictoras en el carro. En su casa tienen venados, tienen tigres, tienen simios. ¿Qué nos pasa? Traemos la enfermedad de allá y la metemos acá. Y entonces empiezan los problemas serios. A mayor cantidad de personas, mayor morbilidad. Y si el virus es letal, mayor mortalidad. Ejemplos: virus de inmunodeficiencia humana, ¿sí? El VIH, pues, o el SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Porque estamos sacando especies de donde no deberíamos de sacarlas. ¿Por qué? Es que se quemó el lugar donde vivía y me lo traje a un refugio. Pero no nada más te trajiste el animal, te trajiste las enfermedades que porta el animal. Aquí también vamos a ver un ejemplo más adelante. Y entonces, dicen estos tres organismos, aquí está nuestra interfase humano-animal-ecosistema y se vuelve la base de la salud pública. ¿Qué protege la salud pública? Una salud. No nada más la salud humana, no. ¿Sí? No nada más la salud humana, lo repito. La salud pública protege todo esto, esa interfase humano-animal-ecosistema. El documento se llama Convenio Tripartita, para quien lo quiera descargar, está en la página de la OIE, está en la página de la Organización Mundial de la Salud y está en la página de FAO. Convenio Tripartita, ahí están las bases sentadas para la salud pública. Y es la salud pública no regional, del mundo. ¿Sí? De ahí tomamos nosotros como país las directrices para poderlas aplicar a este país. En esta interfase debemos de sanear nuestro ecosistema para que realmente podamos tener una salud. Ejemplo, se me viene a la cabeza una enfermedad que ha tenido muchos problemas en este país y que tenemos hasta 2 normas de 2 secretarías y que hasta la fecha sigue igual: brucelosis. ¿Sí? La brucela es una bacteria, es un coco, es un diplococo que está en el ambiente. Y hay muchos tipos de brucela, muchos serotipos, y además de los serotipos, en cada serotipo hay un biobar. Y podemos tener brucelosis para cerdos, Brucella suis; brucelosis para cabras, Brucella melitensis; brucelosis para vacas, abortus; brucelas para animales marítimos, maris; para ratas, notomae; para perros, canis. ¿Pero qué creen? Ya no son específicas de sus especies. Ya encontramos en el ser humano Brucella bovis, Brucella melitensis, Brucella canis. Y entre las especies, en los perros, hemos encontrado Brucella abortus, ¿sí? Brucella melitensis. Y este país tiene 2 normas: 022 de la Secretaría de Salud y 041 de la Secretaría de Agricultura. Hoy saber. Entonces, si no trabajamos en el ecosistema, este ciclo va a seguir sin poderse romper. Y entonces el médico tendrá que estar curando al hombre constantemente. Desgraciadamente, esos tratamientos para brucela ya están normados y tardan una eternidad y son recurrentes. ¿Sí?
Y el veterinario se va a enfocar a esto, pero como no le conviene a los dueños, y es la forma de controlarlo, ¿sí? Y obviamente se puede comer la carne, sí, siempre y cuando esté bien cocida, no esas carnitas apache que acostumbramos. ¿Qué es lo más común? Evitemos eso, ¿sí? Entonces, un cambio climático nos lleva a una afectación en los ecosistemas. Otro ejemplo es la garrapata, ¿sí? Y también está normada en este país y también hay un combate para la garrapata. Ya hay enfermedades en las reses que controlan los médicos veterinarios y en los seres humanos que controlan los médicos generales. Dale antibiótico para la riqueza que presentó. No nada más por una garrapata, sino hasta por una pulga también. Pero sale de algún lugar. Ya vimos las diapositivas anteriores, ese desequilibrio termina aquí, en esta interfase. Y qué bueno que esta fotografía nos permite verlo. ¿Sí? ¿Qué faltaría aquí? La parte del mar, con otros ejemplos también. Ahí para todo. ¿Qué nos dice la OIE? Muy interesante, yo siempre lo he mencionado. Del 60 al 75% de las enfermedades en humanos salen de los animales. No nos quebremos la cabeza en salud pública pensando que se originan de la nada. Tienen un origen. ¿Y esos cambios climáticos abonan? Claro que abonan. Ya vimos las diapositivas lo que puede suceder. ¿Sí? Dice aquí, del 60% de las enfermedades. Pero allá nos lleva al menos el 75% de los patógenos de las enfermedades emergentes en el ser humano, y ahí menciona el VIH, son de origen animal. Y hay muchas más. Obviamente tenemos en mente el SIDA o el ébola porque son las que más han impactado. Pero hay otras que tienen el mismo nivel de daño en las poblaciones humanas y que no se han mencionado. Muchas más. Pero no para eso ahí. No para. Y de verdad es fuerte. 5 nuevas enfermedades humanas aparecen cada año. Cada año. Y obviamente 3 son de origen animal. Vuelvo a repetir, esto está en la base de la OIE para quien lo quiera consultar. Y si hay alumnos aquí de la maestría en salud pública, puedan meterse para el sistema de alertas sanitarias que tiene la OIE y entonces las alertas les llegan a su teléfono. Hay una enfermedad que se presenta en cualquier país y les llega a su teléfono. Les están avisando constantemente todos esos riesgos potenciales. ¿Qué más sucede en todo esto? Bueno, el 80% de los patógenos pueden utilizarse con fines de bioterrorismo. ¿Y qué creen? Son zoonóticos. Entonces, ¿dónde está la base de la salud pública? Cuidado del ecosistema. En el cuidado del ecosistema. ¿Cómo se altera el ecosistema? Con el cambio climático. Hay una repercusión fuerte. Obviamente, no quise meter tantas diapositivas, ahorita más adelante hay muchas diapositivas de enfermedades, pero es un mundo de enfermedades las que tenemos. Un mundo de enfermedades de verdad. Y conforme podamos ir avanzando, no en el control, sino en la prevención de esas enfermedades, vamos a cambiar. Con actividades, obviamente, enfocadas al cambio climático. Ahorita van a ver el plan de la OIE, porque ahí traigo una diapositiva, que es hasta el 2020 y que procura ciertos aspectos muy definidos ya. Ahorita se los voy a presentar. Sin embargo, sí quiero decirles que este concepto ya como tal de una sola salud, obviamente reconoce la interacción entre los animales y los humanos, ¿sí? Y la salud ambiental. Pero no con esto quiero decirles que esto es realmente nuevo. Esto desde los años de 1800 ya se conocía y ya se trabajaba con Osler, con el médico Osler, ¿sí?
Él ya lo dijo en la medicina comparativa entre los humanos y los animales. Entonces, si yo quiero hacer salud pública, tendré que enfocarme en estas actividades sin descuidar estas dos. Y entonces sí voy a tener un pueblo saludable. ¿No es sencillo? No es sencillo. ¿Sí? En este país, ¿cómo representaríamos a estas instituciones que tienen que hacer esta actividad, tratando de homologarlas a los organismos internacionales? Pues la Secretaría de Salud obviamente representaría a la Organización Mundial de la Salud, la OIE por la Secretaría de Agricultura, vamos a ver, ¿sí? Y FAO, pues obviamente entra en competencias de Zagarpa, pero también entra en competencias de Semarnat. Y el ambiente, porque a Semarnat le toca la fauna silvestre. Entonces, está todo en mis cuidados. Es más, México tiene la mesa puesta para hacerlo. En este país se han llevado reuniones de este concepto de una sola salud. En el 2015 se realizó una en Ciudad de México. Afortunadamente pude participar, pero mucha gente que no está en el medio se pierde de esa gran información. Y tiene que ver con un cambio climático. Voy a mencionar una enfermedad por priones. Yo sé que ya aquí todos conocen los priones, pero no está de más hablar de los priones, ¿sí? Un prión es una proteína modificada que causa una enfermedad, y que esa enfermedad originada en el campo, en los animales, llega a parar en los humanos también en una encefalopatía. Son de las famosas encefalopatías, ¿sí? Encefalopatía espongiforme. Y aquí tengo el ejemplo, tengo una fotografía, una cabra y un joven. Tanto hemos tratado de sacar de esos animales que a veces los retroalimentamos de manera negativa con sus mismos restos, harinas de huesos o harinas de sangre del mismo animal, y eso lleva a las mutaciones. Hace rato se comentaba muy específicamente lo de las mutaciones, un tema muy apasionante también. Pues esos priones en las cabras causan una enfermedad que se llama, aquí en México es conocido como impétigo lumbar. Afortunadamente no tenemos ese padecimiento en el país. En la literatura también lo podemos encontrar como enfermedad de Scrappy en las cabras o en las borregas. Pero en Europa, que sí tienen esta enfermedad, estas borregas conviven con vacas, y al convivir, las vacas llegan a comerse hasta las placentas de estos animales, y no lo hacen por gusto, sino por preservación natural. Si llegara un depredador, va a olerlo, entonces se la comen. Por eso estos rumiantes se comen sus placentas, nada más por eso. Pero obviamente la placenta está contaminada con el prión y le llega a la vaca, y en la vaca se llama encefalopatía espongiforme bovina. Todo el mundo conoce el mal de las vacas locas, hombre, ¿o no? Y ya brincó de aquí para acá, y el problema no para ahí. ¿Qué pasa con el ser humano? Consume la carne y consume el prión, y entonces tenemos Creutzfeldt-Jakob. Afortunadamente, creo yo que no hay en este país, pero las alertas de hoy nos dicen que comercializamos con países que tienen estos problemas. No tiene más de 15 días que me llegó una alerta sanitaria en donde me dice: Australia, tienes Scrappy. Nosotros traemos mucho ganado de allá. Es preocupante. Periodo de incubación de esta enfermedad mayor a 5 años. ¿Cómo vamos a dar una trazabilidad o una rastreabilidad de los epidemiólogos? Entonces, hay casos que tardan más de 5 años en presentarse. Nosotros compramos mucho ganado bovino para este país. ¿Por qué? Porque no es suficiente el que tenemos y estamos trayendo lo suficiente. ¿Sí? La base genética no es nuestra.
Esas vacas pintas son holandesas ¿Y por qué y la mayoría las trajimos de Estados Unidos. ¿Y por qué se permite esa irregularización de salud? La globalización es la culpa. Se permite por el comercio que tenemos, y si nosotros tenemos, me voy a referir al estatus zoosanitario, podemos, si tenemos un estatus zoosanitario mayor a ellos no pueden meter productos acá. Si tenemos menor a ellos sí pueden traer lo que ellos quieran. Por eso es tan importante trabajar para la salud pública desde la salud ambiental, la salud animal. Esa es la primera barrera. De otra forma no lo podemos hacer. Si nosotros tenemos tuberculosis, y me atrevo a decirlo, es porque esas vacas que nos trajeron venían infectadas. Y se combinaron con las de aquí. Mientras las mataban. Nosotros dependemos de otros países para traer todo eso. El maíz también Sí. se trajo de otros lugares. Desgraciadamente así es. Entonces, de los bovinos, pues obviamente, ya mencioné tuberculosis, que nuestros sistemas de vigilancia epidemiológica de la Secretaría de Salud y de Secretaría de Agricultura no están unidos, causa problema. Y la tuberculosis es una enfermedad que se presenta en climas fríos, húmedos. Pero ya brincó a los cálidos. Sí, pero obviamente tiene mayores posibilidades de vida en estos. Los gatos, ¿quién no ha oído hablar de la famosa Toxoplasma gondii? Fiebre por rasguño de gato. Es más, me le cuelgan 70 enfermedades, 2 libros a un gato, 70 enfermedades que le puede transmitir un humano. Y todavía vemos gente que anda con el gato cargando, o con el perro. Un perro que va y olió el ano de otro animal y todavía va y te besa, ¿sí? Te lame la boca. Dios mío, cuando no mal le fue, higienizó sus partes nobles, y tú dándole besos al perrito cargado. Y lo trae como gonorrea. Hay muchas enfermedades que te puede también transmitir un perro, ¿sí? Vean nada más hasta dónde nos lleva todo esto, hasta dónde repercute realmente esto. No es nada más la cabra por la cabra, o la borrega por la borrega, sino tiene un trasfondo. Y obviamente hablo de esta enfermedad priónica porque aprovecho de que hoy por hoy nos jactamos de decir que somos un país de bajo riesgo. No la tenemos, pero con la comercialización que tenemos, podemos traerla. Podemos traerla. El daño a los vegetales por HLB, el One no. El famoso dragón de los cítricos, ¿ese llegó por comercio o llegó por un cambio climático? Era una discusión enorme allá al interior del Senacica. ¿Sí? Comercio. Pero ya vieron el huracán cómo mueve. ¿Sí? Cómo se lleva todo. De un lado a otro. Es más, hay muchas enfermedades que jamás pensamos que salieran de África. Y aquí están. Aquí las tenemos. Hoy padeciendo nuestra gente de las costas. Este es el plan estratégico. Obviamente no lo voy a leer todo. Me voy a enfocar nada más en lo que realmente necesitamos mencionar. Parte de este plan fue una normatividad con bases científicas. No es como un dogma de fe esto, ¿sí? Debe de haber un documento que lo avale y que diga por qué, cómo, cuándo y dónde y en qué forma vas a actuar. Y obviamente a lo que nos remite esto es el cambio climático. Si lo vemos, es parte de nuestro plan estratégico para el cuidado de la salud pública mundial. Es parte de ese cuidado. Pero obviamente, si nosotros no damos a conocer a toda la población esta actividad, no van a participar con nosotros. Jamás. Y así podrás estar con tu maestría en salud pública o tu doctorado en salud pública. Aquí está la parte educativa, en donde nos volvemos los transformadores de toda una población. Los mediadores.
¿sí? Entonces, toda esta gestión adaptada de los riesgos está implícita, si ustedes se fijan, difundir el concepto de una sola salud. Esto se los dieron a los 178 países que participaron en esas reuniones, a difundir concepto de una sola salud, hablar del cambio climático, entre algunas otras cosas más que tenemos aquí pendientes. Los sistemas de gestión, los compromisos entre gobiernos, actividades de excelencia y las alertas sanitarias que vienen por aquí, alertas sanitarias, la transparencia y no dejar solos esos servicios veterinarios. Hoy por hoy, tú le preguntas a la gente en la calle qué hace un veterinario y te dicen, tiene una clínica veterinaria, atiende perritos y gatitos. Ya no se van a nosotros. Y no, hombre, ya no se dedican a eso, ni se han dedicado nada más o exclusivamente a eso. Es tan amplia esa actividad que tiene una rama que se llama salud pública y que por eso la enfocan aquí. El cuidado de las grandes especies también entra aquí, no nada más de las pequeñas. El cuidado del ambiente también entra aquí. Todas las actividades que tienen que ver con el entorno. Y pongo de ejemplo, ¿sí? Una unidad de producción bovina o de leche bovina genera toneladas de estiércol, toneladas. Y esas toneladas hay que darles una transformación para que se puedan reincorporar al ecosistema. Porque si no, se generan moscas. Y las moscas generan enfermedades diarreicas cuando bien nos va. Entonces, todo esto está enfocado a ese cuidado. Para tratar todo ese estiércol, no nada más está el composteo, sino también está el lombricomposteo. Y hoy por hoy, entonces empiezan a cambiar esas técnicas, esas tecnologías, y entonces lo que no queríamos hace 40 años, ahora todo el mundo lo quiere. ¿Y lo han visto? Uruapan está lleno de camiones que entran y salen con estiércoles. Entonces, obviamente, ahí tenemos otro impacto. Y movemos virus, movemos bacterias de un lugar a otro. Huracán, otro famoso huracán. Miren nada más cómo dejó. Harry. Ajá. Resulta ser que este huracán Harvey dejó este daño. Primero, el agua está contaminada. Tratamientos para poder tratar esa agua, ya los mencioné. ¿Sí? Cloro cuando no hay. Puros tóxicos. Segundo, empieza a bajar el nivel. ¿Qué empieza a suceder? Creación de microorganismos. Empiezan a reproducirse todos esos microorganismos que pueden causarnos enfermedades. Hongos y bacterias. Nos guste a nosotros. Alguien dice, ¿y qué va a pasar con todos estos árboles, con todos esos animales? Era impresionante ver las imágenes del tsunami de Japón, en donde los animales que rescataban, todos estaban identificados. Todos los animales tenían un collar, ¿sí? O un chip para poderlo identificar. Hoy sales a la carretera y todavía hay bovinos que no tienen una identificación. ¡Ay, cuidado, choques! Porque tienes además que pagar. Sí se dejan porque el que el dueño del animal tiene la obligación de cuidarlo. Si no le conviene al dueño, Se hace el muerto. todo eso repercute de esa forma. Claro que repercute. Miren, ejemplo, ¿sí? Nosotros vivimos algo similar, ¿recuerdan? Por eso la puse. Y ojalá nada más hubiera sido esa agua del huracán. No, ¿qué creen? Fue el drenaje. ¿Eh? A donde arrojamos todas las bacterias que se encuentran en el intestino. Todas. Y obviamente en nuestra población hay gente enferma. Sí, claro. De hepatitis, sí. De lo que quieras. Ahí, todo va a parar ahí. Y se salió. ¿Cuánta gente no vimos que andaba ahí metida en el agua esa, sacando sus pertenencias, rescatando lo suyo?
Pues obviamente es el reflejo de estos fenómenos ambientales. Hubo muchos casos de cólera, se reportaron casos de cólera, se reportaron muchos casos de enfermedades diarreicas. Otro problema que a veces tenemos en el sistema es que no te dicen cuál es la bacteria que te causa el daño. Tienes la diarrea y te medican. A veces no toman el análisis correcto del laboratorio para identificar o tipificar ya sea la bacteria que te está causando el problema o el virus. Pero finalmente esto es. Todas estas catástrofes causan esos daños económicos, pero todo parar ahí, no. La salud pública. Y si lo vemos en ese concepto global que les mencioné de una sola salud, entonces no hemos hecho nada por mejorar. Eso es lo de menos, lo que afecta. No hemos hecho nada por mejorar. A veces aparece la enfermedad en donde menos te lo esperas. Hace rato usted mencionaba qué fácil es introducir cosas a este país, entre ellos animales. Eso es lo que tenemos reglamentado. Pero nosotros nos podemos mover a cualquier parte del mundo y a no ser que haya enfermedades que necesitan vacunación, puedes pasar. Si no, no. Yo puedo ir al aeropuerto y tomar un vuelo de conexión a Europa, a cualquier parte, y no me impide nada ir para allá. Y puedo ir en incubación de un virus, que es lo que le pasó a Estados Unidos, o lo que le ha pasado a Londres, con toda esa gente que visitó África. ¿Sí? Ahora, cuando en estos lugares se encuentran los hospitales, ¿qué creen que hacen? Desalojan. Los hospitales tienen muchas enfermedades en su interior. ¿Sí? De hecho, tenemos un texto en la literatura que dice enfermedades nosocomiales. Pues esto hace también un boom de todas esas enfermedades. Pero es que no había y ahora hay. Pues sí. El cambio climático te ha llevado a esto. Es una catástrofe como tal. Muchas veces minimizan nuestros gobiernos los impactos que tenemos, pero los estamos viendo, ¿sí? Los estamos viendo y los vemos con recurrencia. ¿Y saben qué es lo más malo del asunto? Que pensamos que ya está bien que suceda, cuando no es así. Pensamos que es correcto que esté sucediendo, cuando no es así. Aquí me permití tomar el Nuevo Diario, ¿verdad? Ahí está la fuente del Nuevo Diario, 2018. Y entonces nos habla sobre el calentamiento y nos habla que a mayor temperatura empieza la reproducción de insectos y artrópodos como tal. ¿Sí? Se eleva, las enfermedades respiratorias se incrementan, la contaminación. Desde luego. El agua arrasa todo de todos lados. De hecho, en los programas, por ejemplo, de inocuidad alimentaria de este estado, y creo que de todo el país, se pide una muestra de agua. Y entonces piden 2 periodos debido a que en la época de lluvias se contamina más el agua. Cuando uno pudiera pensar, no, pues es cuando se limpia. No, se contamina. Baja todo lo que está Sí, de la otra forma, bueno, pues estaba sedimentado. Pero si es bacteriano aparece aunque esté sedimentado. La primavera levanta las hojas de la misma piel. Sí, así es, efectivamente. Entonces, esos programas han incluido para monitorear el agua 2 análisis, físico-químico y bacteriológico. Y el bacteriológico es sobre el que se va. Cada 6 meses se está implementando los programas de inocuidad alimentaria, que tiene que ver con el cuidado de la salud pública desde los alimentos. Y que es una propuesta también de este concepto de una sola salud, y que la da la FAO como tal, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Enfermedades por vectores, que ya se ha comentado, pero bueno, traía la diapositiva, por eso no quería yo ni hablar. Dije, ¿cómo? Bueno, fíjense que todos estos animalitos
los tenemos en este país, nos guste o no. ¿Cómo se adapta? Algunos les llaman jejenes, ¿sí? Y dicen, es que son moscos o son moscas, ni uno ni otro, ¿sí? Son flebotomos todos consumen sangre. Y entonces hablamos de malaria, pero la malaria no la causa el mosco, el zancudo no la causa, Es por ¿sí? Pero se enferma en un medio, lo saca del ecosistema, ¿sí? Vivax, falciparum, ovale y malaria. Son los famosos plasmodiums que estos animales transportan. y lo injertan en la sangre. Así es. Y entonces No porque quieran, sino padecemos porque la enfermedad. lo traen. Lo traen. ¿Cuál será entonces la función de estos animales en el ecosistema? Polinizar. ¿Esa es su Somos función? polinizadores. Son polinizadores, pero nosotros los hemos obligado a otras cosas. Porque tenemos infestaciones como tal de zancudos, porque hay aguas estancadas no tratadas. Encharcadas. No tenemos nuestra Secretaría de Salud con una campaña de descacharrización constantemente, arrojando químicos al ambiente pensando que eso es lo correcto, Que afectan. cuando las prácticas deberían de iniciarse en casa. Nosotros debemos de tratar de eliminar esas situaciones de manera muy puntual. Y obviamente dejemos esos espacios grandes a las secretarías, a las 3 que están involucradas, no nada más a uno, porque si le cargamos a uno toda la mano, todo el peso de la ley para la que está enfrente. ¿Sí? Hay muchas más enfermedades de las que podemos imaginar con estos. Garrapatas que también mencioné. Se incrementa la época de lluvias y se incrementan las garrapatas. Es impresionante que hoy por hoy sigamos teniendo alertas en los países del norte, en niños, riquecias por garrapatas. Y aquí está. Obviamente, cada una de las garrapatas se transmite una enfermedad diferente, no nada más las riquecias. Hay unos que transmiten encefalitis, los que portan virus, ¿sí? Hay otra que, El ojo rojo. la enfermedad de Lyme, que es por bacterias, ¿sí? Y obviamente la del ojo rojo, la fiebre hemorrágica como tal. El ojo rojo michoacano. Así es. Entonces, tuleremia también es uno de los problemas reales. Hay veces que nosotros como individuos no queremos ir al doctor porque creemos que sabemos lo que tenemos. Y hasta que el cuerpo empieza a reaccionar gracias a su sistema inmunológico, te empiezas a medio sanar. Pero obviamente debiste de haber acudido a con un médico para que te hiciera un diagnóstico muy puntual y te dijera cuál es la enfermedad y le diera un tratamiento específico. Tenemos muchas enfermedades subnotificadas también debido a esto. El desconocimiento de todo esto nos lleva a veces a subnotificar. ¿Qué más tenemos aquí? Bueno, las enfermedades también por vectores, como es la enfermedad de Chagas, que sí existe en nuestro país. Muchos dicen que no. Ya hay muchos reportes de la Secretaría de Salud. Todo el sureste tiene este problema. Y esto es una de las chinchis que se mueve de país en país, yéndose con los vientos de los huracanes sin problemas. Sin problemas brinca de un país a otro. Se dejan llevar. ¿Tiene alto índice de sobrevivencia? Sí. Mucha gente las ve y ni siquiera les pone atención. Pero tú sales aquí afuera y debemos de tener algún tipo, alguna especie muy similar a esta. ¿De verdad? ¿Sí? Enfermedades por parásitos son las que nos causan. Afortunadamente esta que les estoy mostrando no la tenemos en este país. La tsetse. Sí, esta la pongo. Hay un libro que me gustó mucho cuando estaba yo en la preparatoria y después lo volví a leer en la facultad y me gusta leerlo constantemente, que se llama Cazadores de Microbios y que habla de David Bruce y habla de la enfermedad de Trypanosomiasis africana. ¿Sí? Esta mosca no está muy lejos de que pueda visitarnos.
con tantos cambios climáticos que hemos tenido. Si sobrevive este animal a esos huracanes, puede llegar. Va a sustituir a la coca, puro dormidero. Ahí es para acá. Ya no quiso ver. Sí, ahí está. Ya estaba hablando. Enfermedades por vectores también. Una pulga. Una pulga también. Pulga irritans. Los humanos es conocidísima. Ya lo dije hace rato. Podemos mencionar a la pulga felis, ¿sí? La pulga canis. Pero no, y ahora esas pulgas también nos afectan a nosotros. La pulga de los perros, obviamente puede chupar sangre de nosotros, sí. ¿Y qué creen? Estas pulgas se las llevan las corrientes de aire, estas sí se dejan llevar. ¿Qué hacen las muertas? Se dejan llevar, estas brincan, toman una corriente de aire y viajan kilómetros. Kilómetros. Cuando no agarran una corriente, agarran un pajarito. Y se van. Por eso luego mucha gente dice, es que cómo aparecieron pulgas si yo fumigué, si yo mis perros esto. Ahí está. Las corrientes de aire cambian de lugar estas pulgas. ¿Sí? ¿Qué tiene la pulga? Bueno, nos puede transmitir una enfermedad por rickettsias, pero además nos puede estar picando constantemente, pero no se puede reproducir, necesita sangre del perro para poderse reproducir. Y eso nos lleva a tener un problema real. Tenemos el problema en casa, y ahora sí, no es el perro, somos nosotros. Que no limpiemos al perro. Que no le damos las condiciones favorables. ¿Sí? Oncocercosis, la ceguera de los ríos, aguas contaminadas, mosca negra, aquí está. ¿No hay en México? ¿Quién dijo que no? Aquí está. Sí tenemos en México. Y pronto va a subir, así como todas esas enfermedades que vienen del sur no se detienen. La están trayendo la gente misma. Hace rato comentaba el maestro Villalón, ¿sí? Desde mi experiencia les puedo decir que donde estuve yo trabajando años atrás, teníamos una institución que se llama Moscamet, que era de la Secretaría de Agricultura. Y me tocó todavía los últimos vestigios de la campaña contra el gusano barrenador, del cuerno, del ganado. Apestaba, no olía feo, apestaba. Era su casa. Entonces, había que combatirlo y lo que se hizo fue fabricar moscas estériles. ¿Sí? Creo que hoy ya la han desmantelado, pero era un arma infalible para poder contrarrestar estos problemas. Moscamet. ¿Sí? Ahí están. Problemas muy serios. Otro, los famosos caracoles acuáticos. Y esto, pues, obviamente en Michoacán es recurrente, muy recurrente. ¿Sí? Problemas reales, aguas contaminadas. Y luego estas aguas salen y se van a otro estanque, a otro lugar, a una pila de nuestra casa también. Y ahí lo podemos tener. Y el niño se mete y no sabemos de qué se enfermó. Pues el agua se contaminó. ¿Sí? Más y más ejemplos. El piojo. Es increíble que a estas fechas sigamos teniendo estos problemas en Ciudad de México. Hace algunos días tuve la oportunidad de ir y escuchaba yo la gente que mencionaba, y dije, caray, yo creía que era una zona focalizada. Aquí hemos hecho varios trabajos de investigación sobre el piojo, porque tenemos una infestación en las primarias, Sí. pero también ya en la Ciudad de México. Y entonces, al acercarme a los amigos del sistema de salud, me dicen, es que es una plaga nacional. Ya se extendió. Ya. Y afecta realmente. Sí. Afecta. Todo esto se mueve bajo todos aquellos cambios climáticos. Todo esto así se mueve. Después de esos años, podemos ver estas imágenes. Podemos ver la leptospira pasear. ¿Sí? Ahí está la espiroqueta caminando. Decían que no caminan, ahí van, mírenlas. ¿Sí?
Cuando bien nos va leptospirosis. Y cuando no, las parasitarias a todo lo que dan. Consumimos la carne de estos cerdos que a lo mejor comieron las heces humanas porque no había nada más. Y el humano, ¿qué creen? A lo mejor estaba parasitado, tenía su enfermedad de cisticercosis que necesita el cerdo para continuar su ciclo. Esto se da después de un cambio climático, después de esos problemas, de esas catástrofes mundiales. La gente come lo que hay. No hay de qué, no hay con qué, a lo que sea. ¿Sí? Y también podemos ver esto. La gente rescatando sus animales, sus pocas pertenencias, lo poco que queda. Y obviamente nos vamos a arriesgar a comer eso, sin saber cómo esté. ¿Qué enfermedad pudo traer todo esto? Tampoco lo sabemos. Pero sí va a repercutir ¿en dónde? Pues en el ser humano, que es en donde supuestamente tenemos el control. Esta es una fotografía muy similar a la que les presenté hace rato. Pero uno puede ir a cualquier embarcadero y así los encuentra. ¿Sí? Me decía mi esposo, oye, ¿tú por qué estás sacando eso del agua? Le digo, porque no me gusta cómo se ve. Digo, esto es contaminación. Ya se juntaron 2 o 3 gentes ahí en el embarcadero donde estaba, ya lo sacamos. ¿Sí? Y luego, ¿qué van a hacer con él? ¿Dónde va a parar? Debería reciclarse. Debería de reciclarse. Porque también esa es la otra parte del daño al ambiente. A mí me ha tocado ver, no estoy en contra de nadie que tenga una política de cambio, no, jamás. Pero hay mucha gente que recoge todo eso y hace algunas herramientas que pudieran servirle a la población. Me ha tocado ver unas bolsas que están hechas de bolsas de sabritas, pero esas bolsas terminan donde mismo. O sea, no creo que tengan la... ¿Cómo pudiera yo decir? El fin con el que fue creado no se cumple. Finalmente vuelve a ser basura. ¿Sí? Una vez también me llevaron a ver una exposición, y creo que fue para diciembre, enero, donde estaba un elefante hecho con llantas. Se ve muy bonito, pero ¿Cuál es la función? ¿dónde va a parar esa llanta después de estar aquí presentada? ¿Sí? En el mismo lugar. Entonces, ese famoso reciclaje o esa forma de disposición de los productos no puede ser, así lo veo yo, no puede ser la adecuada. ¿Cuál sería la adecuada? Pues que se reintegrarlo o a un proceso como tal o a la Que se ambiente. regenere de tal manera Sí. que va a tener un... Hasta ese momento, entonces sí, qué bueno que ya lo hicimos. Si no, todo va a parar y va a quedar ahí, de verdad, ahí va a quedar. ¿Qué más? Las plagas visitan a la seguridad alimentaria, contra la seguridad alimentaria y la salud pública como tal. Muchas plagas se dan después de una catástrofe natural. Los sistemas inmunológicos de los seres humanos están mermados, de los animales están mermados y las defensas de nuestras fuentes vegetales están por las mismas. Y entonces aquí tenemos una plaga muy común, palomilla blanca. Y entonces, un tema que tocó hace rato nuestro compañero, seguridad alimentaria o nos morimos de hambre. Desgraciadamente tenemos que aplicar químicos, desgraciadamente, porque ya hay productos naturales que tienen esa función, que no la hacen igual de eficaz, sí, pero ya estamos trabajando en eso. De alguna u otra forma se está trabajando como población. Estamos haciendo las mejoras, se están haciendo las mejoras. ¿Sí? Pero es una repercusión muy seria. Nos quedamos sin alimentos, debemos de producir alimentos. Que esto sirva para invitar a todos a que empiecen a generar alimentos en su casa. Si tienen un patio trasero, háganlo. Un huerto. De verdad. Todavía yo tengo alumnos que no saben cómo sembrar. Y para mí es sorprendente. Mi padre y mi madre me lo dijeron, esto es vital. Aprende a sembrar, es vital. Y desde niño me dijeron, cultiva algo.
Y vas a ver tercera generación de la satisfacción que tienes al cosechar lo que sea. Es más, las papas las puedes sembrar en una maceta, de verdad. Pero enséñate a producir tus propios alimentos. Desgraciadamente en este país no tenemos instrumentada una política de ese nivel, pero muchos países del sur sí lo hacen. ¿Sí? Gusano cogollero en el maíz es muy común. La gente tiene todos sus recursos naturales, pero no saben explotarlos o no les pertenecen y no tienen ni siquiera para comer. Están esperanzados a que alguien les vaya a dar. ¿Sí? El calentamiento global contra la influenza. Este es un tema también muy extenso que voy a tratar de resumir muy rápido. La influenza se mueve en todo el mundo. En todo el mundo. ¿De qué forma? Aviar. Pero no nada más la influenza. Ojo, este es el ejemplo de influenza. También hay hemófilos que se pueden mover así, sí. Y también otras enfermedades que se pueden mover así, sí. Nada más es para un ejemplo. Se dice que por calentamiento global, ¿sí?, las aves de India en la ruta central de Asia no pudieron emigrar al norte a reproducirse. Voy a atravesarme a esta zona. No lo pudieron hacer. Y entonces, por instinto natural, las aves se quedan aquí. La migración de estas otras aves sube a la reproducción a esta zona. Y entonces, aves que jamás se habían juntado, se juntan. Y entonces, aparte de hacer un intercambio cultural, pues ahí van virus y bacterias y cualquier otra cosa que se pueda, entre ellos influenza. El siguiente año se congela la parte donde se reproducen, las aves vuelan, y otra vez voy a atravesarme, y aparecen acá. Y nosotros tenemos aves migratorias que recorren todo nuestro continente. Y me refiero a la influenza, no estoy hablando de tipo A, ni le estoy poniendo apellido H1, N1, H5, N3, no, todavía no. Influenza general. Y entonces, estas aves, ustedes saben que nosotros en Michoacán tenemos una región muy preciosa para todas estas aves, como el pelícano borregón, y entonces llega al centro del país. Desgraciadamente, el centro del país es donde tenemos la mayor población de mexicanos y donde se produce la mayor cantidad de alimentos. Los estados más productivos en alimentos en este país es Jalisco y Michoacán. Jalisco pecuario, Michoacán agrícola. Y si ahí llega todos esos virus, ¿qué creen que pasa? Se propagan las enfermedades, efectivamente. Y súmenle, los vientos corren de oriente a poniente. Y entonces se va recorriendo y se va recorriendo. Tenemos un ave que se identificó, que el famoso ticuís, y entonces anda de granja en granja de aves, pero ya convivió con las silvestres y entonces lleva la parte lírica. Y entonces llega a una unidad de producción avícola donde esas aves están estresadas por tanto producir y por las luces y no duermen y esto y el otro, y entonces su sistema inmunológico está en el suelo y se enferman. Entonces, la morbimortalidad se incrementa y adiós unidad de producción te llamabas. Y ya lo vivimos además. No sé si lo recuerden. Hace algunos años nos tocó padecerlo. Y empezó en Jalisco y terminó en las granjas allá en Tehuacán, Puebla, de las avícolas. Y el huevo para plato costó carísimo. Un ejemplo de cómo llegó para acá. Influenza. ¿Qué es lo que pasa con influenza? Pues ese virus tuvo mutación, ¿sí? Y entonces los que se dedican a la identificación de esto nos dicen, ¿qué crees? ¿Sabemos por qué pasa lo que pasa? Ah, caray, qué bueno. ¿Qué hay al interior de esa cápside que ya se mencionaba hace rato? Pues una codificación genética para aves
para cerdos y para humanos. Y por eso entonces brinca entre las especies. 144 combinaciones tiene la influenza nada más para el ser humano. Para empezar. 144. Entonces imagínense lo que puede pasar. ¿Cómo se dio la mutación? Las aves silvestres combinaron Aves de corral. con las aves de corral y entonces repercutió en el humano. Y nuevamente, cuando da este salto de humano a humano, Se acabó. porque todas esas codificaciones genéticas se alinean y la hacen específica, ¡sam! ¡Vámonos! Y entonces empieza la gente a morir. ¿Sí? Y así es como se da la réplica. Esto es influenza en el mundo. ¿Sí? Malamente le llaman influenza mexicana o malamente le llamaron influenza porcina. La influenza es influenza. ¿Sí? Obviamente tiene su nombre y apellido. H1N1, H5, bla, 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 bla. ¿Qué pasó en México? ¿Sí? ¿Cuántas muertes se comentaron? Y cuando sucede esto ya le llamamos pandemia. Se distribuyó en el mundo. ¿Sí? Debido a un cambio climático. Porque todavía nuestra gente, nosotros a veces no alcanzamos a comprender la importancia de cuidar ese ambiente. ¿Sí? Poco a poco fuimos hasta esto. Adelante. No, estamos hablando del cambio climático, pero se acuerda de las corrientes del Niño y la Niña. Sí, cómo no. Los primeros efectos del cambio climático. Claro. Ahora ya son generales, antes nada más se daban en Sudamérica y todo eso se veía, pero ahora ya nos afectó A todos, a todos, a todos, a todos. Pues esto es un ejemplo que lo hemos vivido además. Otro impacto. Quiero hablar de rabia. Mucha gente piensa que la rabia es de los perros. No. ¿Sí? El murciélago hematófago tiene el virus de la rabia y no le causa daño. Sí, pero es por algo, una situación muy específica. En los omóplatos tienen grandes cantidades de grasa y al interior están las partículas virales. ¿Cómo salen de ahí? Cuando se acicalan, se llegan a morder y entonces se infectan. ¿Se enferman? Sí, se enferman. Y esa es una de las cepas que tenemos corriendo por nuestro continente. Que también hay de mapache, de zorrillo, sí las hay. Pero esta es una real. Y también tenemos normatividad para esto, en las 2 secretarías. ¿Sí? Entonces, la rabia no nada más le da a los perros, le da a los cerdos, le da a las aves, a los caballos, a todos los mamíferos les da rabia. ¿Sí? Y rabia viral, porque luego hay rabia de otro tipo, si los he visto de repente, ¿verdad? Y esto realmente es un impacto. La gente se muere. Esto es un problema real. ¿Pero qué más real? Anteriormente nada más estaba en esta zona la rabia. Miren dónde va. Todas las actividades de los operativos de captura que tuvieron que hacer la gente que está en el sistema sanitario tras bambalinas para poder llegar a esto, pues no. Algo estamos todavía haciendo mal. ¿Qué pasó? El murciélago hematófago Desmodus rotundus cambió, gracias al cambio climático. Anteriormente nada más se manejaba en los 700 metros a nivel del mar. Hoy pasa a los 2000. Y va para arriba. Y va para arriba. Se va al espacio. Pues yo creo. Es que es increíble, de verdad. Y así nos tipifica la Organización Mundial de la Salud. Esto es lo real. A lo mejor nos metemos a las páginas de nuestras secretarías y vemos otro mapa distinto, Pero esto es lo real y lo pueden consultar. ¿Sí? A mí me tocó atender casos de rabia en Guanajuato. ¿Humana? ¿No? En caballos. Porque lo más común era en La humana, que era transmitida por Desmodus, aquí en Michoacán,
Tenemos los casos registrados en la Secretaría de Salud en la zona de Coahuayana, Chinicuila y Aquila. Están registrados. Cuando me tocó a mí hacer las auditorías para el sistema sanitario de este estado, ahí estaban los expedientes. Y obviamente yo no audité a la Secretaría de Salud, sino al organismo auxiliar de la Secretaría de Agricultura, que son los comités de fomento y protección pecuaria. Y ahí están los documentos. ¿Sí? La campaña en la Secretaría de Agricultura se llama Rabia Paralítica Bovina. En la Secretaría de Salud es rabia urbana, perros y gatos. Ya ese tipo de rabia que nos suele dar es distinta, pero si nos muerde un animal, un perro rabioso, pues nos vamos a enfermar. Y si hay casos, sí hay casos. De que los hay, los hay. Otro impacto debido a la deforestación. Este causado por el virus de Nipah en Malasia. Este es muy importante y siempre me gusta mostrarlo. ¿Sí? Tengo muchos años enseñándolo porque realmente creo que es un ejemplo del daño que le estamos haciendo al ambiente y el ambiente nos está respondiendo. Pero fuerte. Deforestaron para poner una unidad de producción en Malasia. ¿Por qué? Porque necesitamos carne de cerdo para todo el mundo. No nada más China pide carne de cerdo. Y además China ahorita exige carne de cerdo casi a todo el mundo porque tienen un problema que se llama peste porcina africana y los cerdos que tienen en China se están muriendo. Y entonces requieren que otros países que no tienen la enfermedad produzcan alimentos. Se fueron a Malasia, deforestaron donde vive este murciélago frugívoro, ¿sí? Y entonces el virus, que jamás le había hecho nada a los seres humanos, al entrar en contacto con los cerdos se replica, sirve de amplificador y causa unas cefaleas. Hasta que no paró el Centro de Diagnósticos y Control de Enfermedades, que es el CDC, a tomar muestra, pudieron determinar el problema real del virus de Nipah. Debido a esto, los nativos de esta zona se lo comían y no les pasaba nada. ¿Sí? Ponían sus mallas, los arreaban, porque así es la palabra correcta, y caían en las redes. Entonces los bajaban, los sacrificaban y se los comían. Y nunca había pasado nada. Pero llevamos al ecosistema. Fuimos a meter esa especie a un ecosistema que no le pertenece. Somos los más grandes depredadores que existen. Y aquí está el ejemplo. Y ahí está la repercusión. Todo por tumbar los arbolitos y meternos a donde no debíamos de meternos. Sin estudio previo, ¿sí? Sin permisos a lo mejor, no lo sé, pero me lo quiero imaginar, ¿no? O sea, son especies que se les llaman especies endémicas y que deberían de tener también su protección. Del agua, bueno, pues no voy a comentar mucho, ya creo que lo he estado diciendo durante toda esta presentación. Las diarreas, tifo, ascaris, los parásitos, mebiasis, muy comunes, imagen, en varias zonas de nuestro territorio. Michoacán, como estado, ¿sí?, tiene el 75% de su territorio en condiciones rurales. El 75%. Los que vivimos en ciudad, ATM, ¿verdad? Pero los que no, está caramba, tienen que sufrir todas esas situaciones. Enfermedades por frío, pues ya, primero la hipotermia. Y la hipotermia, bueno, pues obviamente el sistema inmunológico lo va a debilitar y vas a agarrar lo que esté en el ambiente, ¿sí? Y fácilmente agarras un rotavirus. Si ya padecías de una enfermedad crónica, asma, bronquitis, neumonía, el famoso resfriado común que te puede dar por bacterias, hemófilos, por la influenza. Los daños por esa contaminación. Ahora parece que la modalidad es trabajar de noche. ¿Qué de noche no causas daño al ambiente?
Pero ¿han observado eso? Para que no los vean. Para que no te... Grandes fábricas nada más trabajan de noche. Efectivamente, o sea, si trabajan de día, imagínense cómo se vería la ciudad. Se dan las 6 de la tarde y los que vivimos ahí en zona céntrica empezamos a oler cómo funciona la fábrica de jabón, ¿verdad? Empezamos a oler cómo están moliendo el trigo, empezamos a oler muchas otras cosas más. Después de las 6 de la tarde empiezan a trabajar. Todo lo que tienen las personas que viven alrededor está engrasado de lo que cae. ¿Es correcto? Es correcto. Entonces, son problemas reales. Problemas reales, ¿eh? Es que mi hijo tiene asma. ¿Dónde vives? En tal lugar. Ah, ahí está. Es que mi hijo padece de esta enfermedad debido a que estamos al lado de la jabonera. Tiene urticaria. Y entonces, los médicos obviamente lo que hacen es atender el problema localizado, focalizado. ¿Sí? ¿Tienes una alergia? Ten un antihistamínico, camínale. ¿Sí? ¿Te cortaste? Ah, agüita, jabón, te curo. ¿Sí? Te suturo, se acabó. Pero hace falta esa visión más allá. Recordemos, es el origen de lo que causa la enfermedad lo que debemos de combatir. De verdad esta tarea es titánica, hablar de cambio climático y combatir el cambio climático es titánico. Impacto en la salud pública por ese aire ya contaminado, que dicen, voy a poner un ejemplo, la Ciudad de México sobrepasó los IMECAS, ya no puedes andar en carro. No lo hemos entendido. Nos trajimos una copia muy buena de un programa francés y lo instrumentamos de una mala forma en este país. El programa de hoy no circula era para no circular, no para comprar más vehículos. Eso fue lo que pasó. Se instrumenta, el programa de hoy no circula y toda la gente que tenía la posibilidad económica trae otro carro. Y los que no le buscaron una forma, un financiamiento o algo. Y entonces la flotilla vehicular se incrementó al doble. Y aumentó. Luego hay ciertos datos en donde los niños que nacen ya con niveles de plomo en la sangre. Es increíble, ¿sí? Pues si están en Ciudad de México, debe de ser. Ok, esta es mi conclusión. Obviamente sé que cada uno de ustedes puede hacer una conclusión. No quise poner más y más y más porque es bastante la información, pero esta es mi conclusión. Obviamente, el cambio climático afecta de forma general todo el planeta. Aquí nadie se va a salvar. Es necesario comprender la importancia de ser amables con el ambiente, otra palabra que luego utilizo reiteradamente. Debemos de ser amables con el ambiente y conocer algunas prácticas que beneficien esa interfase humano-animal-ecosistema. Estemos en el área donde estemos, No necesitamos ser médicos, enfermeras, veterinarios, biólogos, químicos, físicos. No, también participan filósofos. Toda la gente de todas las áreas tiene que participar en esto si queremos hacer ese cambio. ¿Sale? Bueno, pues les agradezco su atención. Yo con esto termino. Pues seguiríamos hasta las, ¿qué les gusta? 4. Todos estos temas desde la mañana, la conferencia con el maestro Villalón, ahorita con el maestro Isaías, creo que estamos fuera de poco, vamos a hacer para la transmisión. Considero importante, y creo que ahorita todos nos vamos alarmados, ¿verdad? Nos inquieta escuchar todo este tipo de datos porque pues, realmente es preocupante. Pero los que estamos dentro de este ámbito de la salud, nos toca mucho que hacer. Un punto importante es la prevención, recordemos, porque de ahí viene toda la parte importante de despertar la conciencia. Si nosotros no tenemos una conciencia real de todo esto, pues las cosas se van a seguir repitiendo. Entonces, la promoción de la salud es uno de los ejes tan importantes para poder también orientar e informar a la sociedad, porque decíamos hace rato, lo comentábamos, bueno,
se comentaba, mucho de esto no se difunde. Y las personas que estamos inmersas y ligadas a todo esto lo sabemos, y aún así no hacemos mucho. Pero imaginemos toda la sociedad que no está realmente informada, pues no hay una toma de conciencia. Entonces, los invito a todos a que todo lo que hemos reflexionado, lo que hemos escuchado el día de hoy, lo transformemos, lo asimilemos y de esta manera lo aterricemos en nuestra práctica profesional, porque todos tenemos un nicho donde empezar a trabajar para que todo esto se pueda trabajar, se pueda implementar, y entonces toda esa tarea titánica que comenta el maestro Isaías, pues se vaya haciendo cada vez más una suma de todos, y en un futuro vayamos promoviendo una salud. Y de verdad agradecemos mucho la presencia del maestro Isaías con esta conferencia, que ya nos la debía desde una intervención que él tuvo en la jornada anterior, porque tocábamos el tema. Además, si ustedes recordarán, la universidad firmó un acuerdo, una Carta de la Tierra hace un tiempo, y esto tiene implicaciones para todos los que estamos inmersos en esta comunidad. Y ya lo decía, no solo los que estamos en salud. Recordé mucho de lo que platicaba el maestro Isaías, lo recordé de la conferencia del viernes pasado, del viernes antepasado en la Facultad de Ambiental. Venía a platicar un experto, un biólogo, sobre toda esta producción que él está haciendo en una granja de su propiedad. Y él decía, sí podemos nosotros ser productores de nuestro propio alimento. Y nos daba ejemplos muy importantes, y entonces, cómo es vital informarse que existe este tipo de personas, y que todos desde nuestra formación podemos aplicar. ¿Hay alguna pregunta para el maestro? ¿Algún comentario? Bueno, sería un comentario. Es importante lo que mencionan, bueno, los dos. Sin embargo, tenemos algunas experiencias de algunos casos de gente que pues está teniendo esa problemática del medio ambiente, y otros que con unas responsabilidades políticas de manejar un país, inclusive hay dos países en el mundo que generan el 50% de la contaminación ambiental en todo el globo terráqueo, que es China y Estados Unidos. China está empezando a trabajar ya con plantaciones forestales comerciales, va a meter a su ejército a plantar árboles, pero Trump dice que él no cree en el cambio climático. Y ante esas situaciones, pues obviamente tenemos allá 340 millones de habitantes, más o menos, son más de 300 millones, son más que México, muchos más, que pues en esas condiciones, ¿cómo pueden establecer políticas para llevar a cabo acciones y proteger el medio ambiente? El día de ayer, y quería más que este comentario, comentarles una experiencia que tuve ayer, a más o menos a estas horas. Hay una señora que se dedica a hacer tortillas, las hace a mano, y ahí llegan las gentes a comprarle. Y el día de ayer me tocó ver que llega una persona con su tascalito, aunque sea de plástico, pero finalmente es un tascal que de todos modos contamina, pero si es reciclado, si no es de un solo uso, pues por lo menos tiene alguna justificación. Y le dice la señora, qué bueno que trajo usted su vasija pues, para las tortillas, porque pues mire el cambio climático. Oye, la señora de las tortillas empieza a hablar del cambio climático, que yo he visto algunos videos y ay caray, o sea, fue una experiencia muy grata, porque a veces vemos que la gran mayoría no atendemos ni siquiera ese llamado. Y la señora que ella misma está vendiendo las tortillas y que obligadamente tiene que dar a veces bolsas de plástico porque no lleva a la gente más, o envolvérselas en un papel así muy rústico, que ya no es como antes, donde aquí uno en las tiendas le daba su cucurucho para todo, y el periódico, y el papel de estraza, y etc. Pero me dejó una impresión muy grande el ver a la señora en esas condiciones, no por el estatus, sino por la expresión y además por la actividad que desarrolla. Dice, no estamos generando, no mismo estamos acabando con el planeta. Y bueno, creo que eso es para replicarlo y que pongamos nuestras barbas a remojar, como se dice tradicionalmente en México. Gracias. Es correcto.
bueno, en teorías humanistas de la psicología se habla de la naturaleza del ser humano en cuanto a que todos somos buenos, ¿verdad? Y parte de esa bondad que nosotros traemos consigo tiene que ver con que cuidemos nuestra casa. ¿Cuál es nuestra casa? La tierra. Somos buenos, vamos a ser buenos, amables, lo decía el maestro Isaías, con nuestra propia casa. Vamos a llevarnos mucha reflexión y repliquemos todo esto que hemos aprendido con los que nos rodean en sus ámbitos cotidianos y en sus ámbitos profesionales. ¿Hay alguna otra pregunta? Un comentario para complementar lo que nos comentaba Salvador. Sí. Hay dos países que efectivamente están generando masivamente. Yo pensaba antes que el calentamiento global se debía a que dejábamos el plástico solamente o a que todo lo que utilizábamos contaminaba y que solo era cuestión como de recogerlo, limpiar nuestro planeta ya, porque es como lo que te dicen, ¿no? Recicla y todo eso. Pero no, veo que tiene un impacto más grande y que es el consumo de determinadas especies como lo es las vacas y el pollo. De ahí no nos salimos de consumir eso, y entiendo que muchas veces las personas que tenemos un nivel de economía que solo nos deja eso, es difícil tener opciones, y más si uno tiene familia grande, cosas así. Pero ese es un impacto muy grande que creo que se debe mencionar. En primera, lo saco de un reportaje para mencionar la referencia donde aparece Leonardo DiCaprio, en el que mencionan que se quite todo lo que es el ecosistema que está en cada lugar para tener estos criaderos de animales y tenerlo, sobre todo para aquellas empresas, mencionando unas McDonald's y las más populares que tenemos, donde ni siquiera es humano el trato que se le da al ganado, y que aparte se está moviendo todo ese ecosistema, y aparte el consumo en exceso de estos animales, porque no nada más hay que nutrirnos de una sola cosa, sino de bastantes para estar más protegidos. El respeto a todos, como humanos, como animales, como las plantas. Muy bien. La frase de juventud divino tesoro es salud divino tesoro, ¿verdad? Gracias. No, felicitarlo por la explicación que nos da. Yo desde mi concepto entiendo que parte de este gran problema que tenemos de calentamiento global sería la cuestión de la educación ambiental, ¿no? Tomás, yo me imagino que usted tiene mucho tiempo que ha estado en la docencia, que conoce diferentes grupos de personas. ¿Cree usted que será necesario un programa de educación ambiental desde qué edad los niños, desde qué edad será lo mejor? Obviamente entendemos que la familia es la base, pero hay familias que no tienen preparación profesional, no tienen preparación académica, no entenderían en ningún punto, en un momento, a lo mejor de su parte de papás, o tener tiempo para explicar. Yo sé que hay programas en México que ayuden a la educación ambiental. ¿Desde qué edad sería lo más recomendable? ¿Secundaria, primaria? No sé, desde su experiencia, si es que Mira, afortunadamente me tocó viajar a Canadá para conocer estos problemas de viva voz y de las actividades que se hacían. Obviamente yo visité Canadá por un curso que tenía que ver con la inocuidad alimentaria, y entonces dentro de esa certificación, porque es una certificación que te entrega Allianz Hazard, necesita uno poderlo replicar, pero hay un apartado en esa temática en donde te dan todo un capítulo de educación para los adultos. Y entonces yo ese cuestionamiento que tú me haces en este momento se lo hice a mi maestra, que nos impartió todo el curso de certificación de inocuidad alimentaria. Y entonces me dice, ven, afortunadamente estamos cerca de un preescolar. Y entonces vamos a ver cómo las maestras desde preescolar les están inculcando ya a los jóvenes qué hacer para evitar estos problemas ambientales. ¿Sí? Entonces, al momento que lo veo, digo, bueno, que en nuestro país no podremos hacer eso. Y yo bromeaba mucho con la maestra porque entre nuestro grupo pues había gente que ya sobrepasábamos los 40 años, algunos los 50, y ellos decían, es que
chango viejo no aprende maroma nueva. Y entonces la maestra de repente se molestó, pero al estar yo platicando con ella le digo, no crea que es tajante, es literal, sino sucede que nos sentimos, sí, que porque tenemos a lo mejor ya algunas décadas encima, no podemos aprender, pero claro que no, sí podemos aprender, por eso está ese programa de educación para los adultos, pero obviamente necesitamos la mentalidad abierta. Y si es que tu compañero, si viene con esa mentalidad, obviamente no viene a aprender. La parte más fácil, y creo yo, en donde se puede desarrollar de forma pedagógica sería en el preescolar. En el preescolar. Todas esas actividades. Y hay muchas actividades que nos han enseñado en casa que se complementan con las de las instituciones. Una educación no puede estar completa si en la familia no está el otro 50%. ¿Sí? Yo recuerdo mucho que mi abuela siempre me dijo, lávate las manos. Y yo asistí a un preescolar en donde me decían, lávate las manos. Y entonces estoy reforzando una actividad de higiene personal y el cuidado de mi salud. Estoy protegiéndome a mí mismo, lavarme las manos. Ya sabía que tenía que lavarme las manos. A lo mejor no lo hacía con la técnica que lo hago al día de hoy, ¿verdad? Porque pues es mi área, la de expertise, la de los alimentos, pues es mi área. Entonces ahí obviamente lo estoy haciendo de otra forma distinta, pero ya tenía yo el concepto fijo de que tenía que lavarme las manos si no quisiera yo presentar una diarrea o un dolor de estómago. Y obviamente uno está en preescolar, anda en cuclillas, se arrastra, agarra piedras, todo, ¿sí? Todo. Entonces ya sabía yo que había que lavar las manos. Y eso a mí me dejó mucha experiencia para poder decir, para poderte en este momento contestarte también. Yo lo haría desde preescolar, ¿sí? En ese aspecto que usted maneja estoy totalmente de acuerdo. La educación se da a cualquier nivel, pero se masifica cuando empieza su primera relación de socialización. Más sin en cambio esto va creciendo y se va modificando y como decimos, igual que las enfermedades van mutando y se llega a las políticas de socialización que está manejando nuestro gobierno, que somos todos, que no lo entendemos, que somos todos, que pensamos que son unos y que son unos los que van a venir a darnos la solución, cuando todos tenemos que poner para mejorar nuestro propio ambiente. Las políticas que estamos manejando las estamos viendo. Nuestro presidente trata de erradicar una enfermedad muy grande que se llama corrupción. Sí. La corrupción está en todos los niveles. No empieza por señalar a un solo estrato social, no, está en todos los niveles. Desde que se nace hasta que uno se va de este planeta se sigue en corrupción. Porque siempre tratamos de evadir las normas. Existen, usted dice, y decía el profesor que había dos normas en la Secretaría de Salud y la Secretaría de Agropecuaria que deberían de ser respetadas. En las carreteras existen algunos, se puede decir, casetas de control. Puntos de inspección. ¿Sí? Más sin en cambio, se evaden. Y cuando se llega ahí y se trata de controlar, la influencia política evita que se haga lo que se tiene que hacer. Entonces estamos inmersos, primeramente, en un sistema que nos señala problemas específicos, más sin en cambio nosotros socialmente no los aceptamos y vamos, dice usted, hay que inculcar la educación desde el preescolar. Estarán capacitadas nuestras maestras de preescolar para dar el servicio. Estarán capacitadas nuestros maestros de primaria, secundaria, preparatoria, que es obligatorio. Estarán capacitados. Ahora, que no están capacitados, correcto, pero no quieren capacitarse. Evaden la responsabilidad y son los responsables de la educación de todos. O sea, los cambios se deben de generar precisamente en base a la educación. Pero ¿qué pasa? ¿Sí? Existe una reforma educativa, dice el presidente, no, pues por cuestiones políticas, yo la voy a eliminar. Entonces, vamos a los nuevos inicios, o sea, no agarramos
¿sabes qué? Vamos a checar esa reforma educativa y vamos a ver qué nos beneficia, qué nos perjudica. Está, por ejemplo, dentro de ellas, que estudies desde la mañana hasta las 4 de la tarde. Antes, pues de nuestra edad, entrábamos en la mañana e íbamos en la tarde a la escuela. No trabajábamos 4 horas, trabajamos todo el día. Y luego todavía, después se redujeron las horas y había que tener 1 hora de estudio por la tarde. O sea, se hacían otro tipo de educación. Hoy, nuestros profesores mal atienden una escuela, brincan a la otra, están como los chapulines y no rinden ni aquí, ni aquí, ni allá. ¿Y qué es lo que pasa? Que nuestra educación está por los suelos. No podemos adquirir una conciencia ecológica porque no está contemplada en el sistema educativo. No podemos mejorar nuestro sistema porque no nos generamos nosotros la misma condición de transmitir los conocimientos que adquirimos a la demás gente, a nuestra familia. Creemos que ya los conocemos y como ya los tenemos nosotros, pues nosotros tratamos de aplicarlos, pero no los distribuimos. Ese es el gran problema, que no tenemos una conciencia educativa en ningún nivel. Ni aún llegando a las licenciaturas, a las maestrías, ni a los doctorados. No se transmite. ¿Por qué? Porque somos egoístas en el sentido de no transmitir el conocimiento. Y no lo llevamos. ¿Y qué es lo que dijeron? No te voy a dar una herencia, pero tu herencia es la educación. Y no la llevamos. El conocimiento se encapsuló y ahí se quedó. Entonces, ¿cuál es la conciencia? Transmitir. Claro. Ese es el detalle. Sí, sí, Ante esto, pues reiterar justo la invitación, cuántas personas somos, podemos duplicar, ¿verdad?, esta información con nuestros círculos allegados en los contextos laborales. Todos ustedes tienen un contexto laboral inmediato donde pueden ejercer acciones, ¿verdad? Pues mucha reflexión. Vamos a las 3 de la tarde, ¿qué les parece? Sobre los videos, sí los podemos nosotros subir, por ejemplo, a alguna página de Facebook o eso donde asistimos y que puedan subir ese video, ¿sí podemos hacer eso? Sí, la presentación. ¿O tienen derecho de autor? No, de hecho ya está compartida la presentación. Entras a tu sala Facultad de Salud, todos tienen acceso y estarán los materiales disponibles. Si no, escríbanos y podemos pedirle a nuestros conferencistas algún material más específico para ponerlo a disposición de todos ustedes. No aparecieron las conferencias. No me digan. Pues yo, al menos en mi correo, la verdad estoy equivocado. No me digan. Facultad de Salud, les agradecemos. Voy a invitar al maestro José Antonio Villalón que nos vaya acompañando mientras para ir cerrando. También para complementar lo que han dicho, también es sobre el calentamiento global. Bueno, estaba en otra parte que le comentaba al maestro Isaías, que no solamente es el aspecto también físico de a lo mejor pues las botellas, los popotes, también es el aspecto energético. Es decir, por ejemplo, lo que son las computadoras, los celulares, todo eso también, al utilizarlos se genera más calor, más energía, la cual condensa o atora todo lo que son las cascadas de agua que decías. Esa energía se va quedando a nivel de atmósfera y retiene grandes cantidades de agua que luego llegan torrenciales y traen enfermedades. Entonces, también no solamente es decir, pues el aspecto físico es que estoy contaminando, sino también el aspecto del uso de celular, uso a lo mejor de cámaras, de computadoras. Entre menos utilice, menos se gaste energía, menos utilice watts de potencia, también ahí hay un beneficio a nivel ecológico. Y bueno, a lo que es a nivel educativo, bueno, yo también creo que es tanto de la familia, desde ese primer momento que es familiar, y después ya a niveles escolares. Por ejemplo, yo estoy en una preparatoria y ahí sí se contempla ver la parte ecológica. Ahí sí hay programas de ecología y pues nos mandan también a capacitaciones, pero sí depende mucho tanto de la seriedad que lo tome la seriedad que tenga el maestro, la capacidad como la persona que quiera o se abra para aprender, porque muchas veces el alumno entiende que ecología solamente, pues no tires la basura, se entiende así. Entonces no ve más allá, que es también el no propiciar, ¿verdad?, que las grandes campañas no seguirlas alimentando yo voy a comprar cosas con botellas, lo que decía el maestro, educarles también a saber cómo sembrar, porque ya se ha perdido eso. Simplemente yo consumo lo que me da la tiendita, consumo lo que me dan lugares todo industrializado,
Y lo que decía, no me imagino, bueno, en la otra conferencia, que también eso tiene cargas de alimenticias, ¿no? Que ya la gente ya se olvidó de su campo, que todo lo espera a nivel industrial. Entonces, hay que enseñarles esas dos áreas a los alumnos y también nosotros seguirnos pues, capacitándonos, ¿no? Es lo que quería aportar. Gracias. Gracias. Y pues bueno, pues vamos a cerrar, les digo, quedaría para otra. Los esperamos en la siguiente jornada, ¿verdad? Nos quedamos con muchas inquietudes y nos vamos a ver próximamente. Tenemos alumnos afortunadamente que vinieron la jornada pasada y bueno, nos siguen haciendo el honor de acompañarlos con todas las dificultades laborales, pero aquí están y les agradecemos mucho. Tenemos el reconocimiento al maestro Isaías. Vamos a darle lectura. La Universidad Virtual del Estado de Michoacán otorga el presente reconocimiento al maestro Isaías de Jesús Díaz Maldonado por su participación como conferencista en las segundas jornadas académicas UNIVIM 2019, con la conferencia Cambio Climático y su impacto en la salud pública de la Facultad de Salud, que se llevó a cabo en la ciudad de Morelia, Michoacán, el día 29 de enero del 2019. Reiteramos otro aplauso. En parte de la autoridad, particularmente de nuestro un pequeño presente. Muchísimas gracias. Más que bueno. Qué bueno. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y pues bueno, por parte del maestro José Antonio Villalón Berlanga, director de la licenciatura en Herbolaria y Fitoterapia, y por parte mía, Rocío Araiza, para servirles, coordinadora de la Maestría en Salud Pública, les agradecemos y honramos que estén aquí. Todos ustedes, gracias. Gracias.